¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a un nuevo informe T13. Este sábado se llevará a cabo la coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster. Y hay personas que están acampando en las calles de Londres para no perderse este hito importante. De lo que se viene conversaremos con el historiador y académico también de la Universidad de Santiago, de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro. Te saludamos, Cristóbal. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cristóbal, un hito importante, el que no se sabía por lo menos hace 70 años, en 1953, fue la última vez que el mundo vio una coronación de una reina. ¿Cuáles son las cosas que se esperan, por ejemplo, para esta nueva coronación 70 años después de la última? A ver, bueno, por lo que ha dicho el mismo rey Carlos, ¿no es cierto? Por lo mismo que se ha mencionado en los medios, parece que esta va a ser una coronación con un tono un poco más bajo, o sea, más austera, que la que se dio cuando la reina Isabel fue coronada en 1953, tanto en duración como también en cantidad de invitados. Más todavía cuando el Reino Unido está pasando por un periodo bastante malo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, con carestía, inflación, en fin. Entonces, todo eso ha, de hecho, de alguna manera creado un ambiente donde la gente quiere pasarlo bien, quiere ver la pompa y circunstancia de la que los británicos son tan dados, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo son tan populares, ¿no? Pero al mismo tiempo quieren algo que sea una cuestión más, de un tono más bajo, más discreto, precisamente porque es faltarle el respeto a mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, eso es por un lado. Y lo otro, eh, que quizá es algo que es lo más tradicional, lo más antiguo, si tú quieres, es que vamos a presenciar un ritual que tiene más o menos un milenio, donde la abadía de Westminster se han coronado todos los reyes de Inglaterra desde el año 1066 en adelante, y donde el rey Carlos va a ser el cuatrigésimo monarca en ser coronado, ¿no es cierto?, como rey del Reino Unido en este caso, eh, con la corona de San Eduardo, con la regalía imperial, ¿no es cierto?, que tienen, que están hoy día, o sea, se guardaba, ahora no, porque está en otro lado, en la Torre de Londres, hasta que sea la coronación. Y además también, de alguna manera, mezclar tradición con modernidad. Y eso es un asunto bien interesante y que vale la pena, ¿no es cierto?, ver precisamente por esto, que es la coronación. Van a ser varios invitados, más de 2000 incluso, pese a que también, como mencionas, Cristóbal, va a ser un poco más de bajo perfil. ¿Quién se puede esperar, por ejemplo, en esta coronación como los invitados más esperados también por la gente? Bueno, a ver, lo ha dicho la Casa Real, por lo menos de los 2000 invitados, 800 son personas invitadas de las caridades del príncipe, del rey Carlos, ¿no es cierto?, cuando era príncipe, en fin, de personas destacadas, ¿no es cierto?, que han recibido también honores por parte de la corona por su trabajo, ¿no es cierto?, a la población del Reino Unido, los territorios de la Commonwealth. Eh, También, bueno, vienen invitados, digámoslo, de otras casas reales, viene también, ¿cómo se llama? Monarcas, ¿no es cierto?, que son amigos del Reino Unido, en fin. Y también, bueno, la familia, los grandes ausentes, ¿ah? Que van a, los grandes ausentes de esta ceremonia son los famosos pares del reino, es decir, la nobleza británica, porque solamente se invitó a 20 miembros de la nobleza y de hecho hay una parte de la ceremonia que ya está hacia el final de la coronación del rey que implica un homenaje que le rinde los miembros de la nobleza al monarca, donde le juran fidelidad. Y en este caso, a nombre de toda la nobleza de Inglaterra, lo va a hacer solamente el príncipe de Gales, es decir, el príncipe William. Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, y además también están los familiares, de la familia cercana y extendida. Eh, Se sabe que el príncipe Andrés, por ejemplo, que está defenestrado de la familia real, va a ir, probablemente va a estar en si es que si se sigue el mismo protocolo que se ha seguido en otras ocasiones, a un costado de la abadía de Westminster se va a poner un andamiaje que se conoce como la caja del rey, en el fondo de King's Cross, es la parte donde va, es como no me puedo acordar bien la traducción al castellano, pero en el fondo es el lugar donde están los familiares y las personas más cercanas al monarca. Y probablemente que hay muchas malas lenguas que dicen que el príncipe Harry, que va a esto, va a estar quizá en uno de los últimos asientos, en una de esas también está ahí en la caja del rey.
Cristóbal, ¿por qué hay tanta expectativa? Nosotros, claro, lo vemos bastante lejano desde este lado del mundo, pero hay mucha expectativa, lo mencionábamos también, una fila importante con más de una semana de anticipación. Hay también un respaldo alto a la monarquía, más del 55%, 58% incluso de los británicos apoya la monarquía, 55% al rey Carlos III. Además, la reina Isabel terminó con un apoyo de un 80%. ¿Por qué, pese a todos los años que ha pasado como monarquía, sigue habiendo tanta importancia de ese lado del mundo, justamente con contar con un rey con tanto apoyo también? Bueno, a ver, ya hay gobiernos que quisieran el nivel de popularidad que tiene la monarquía británica e incluso el rey. Eso ya en cualquier gobierno republicano sería fantástico. En segundo lugar, mira, primero los británicos son muy apegados a sus tradiciones y si bien hay un movimiento republicano relativamente marginal, Reino Unido, que no será más del 10 al 20% de la población, de todas maneras, la monarquía logra de alguna manera evitar esos oleajes republicanos, precisamente manteniéndose actualizada, modernizada. El rey Carlos, de alguna manera, está tratando de seguir de forma mucho más prudente, eso sí, le costó aprenderlo, de su padre, el príncipe Felipe. El príncipe Felipe vivía permanentemente con la idea de que la monarquía británica era muy tradicional y anquilosada y él como venía de una monarquía extremadamente frágil, como era la griega, de hecho está la famosa historia que se tuvo que cuando los padres salen al exilio, que eran los hermanos de uno de los reyes, tuvieron que salir, ¿cómo se llama? Él tuvo que salir en una caja naranja. Entonces, es una situación muy, muy dramática y el príncipe Felipe siempre tuvo eso en la mente, que la monarquía tiene que tener un ojo en la tradición, pero también un ojo en el futuro. Y en ese sentido, hasta cierto punto, eso lleva a que la monarquía británica siga manteniéndose vigente. Más todavía en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria, donde la monarquía es un árbitro político, ¿no es cierto? Está por sobre la política en los momentos de crisis. Y en ese sentido, se ha mantenido en forma bastante con buena salud, ¿no? La monarquía británica. Ahora, claro, tú lo mencionabas, Nelson, antes que no es lo mismo ser la reina Isabel, que se va con un 80% de aprobación, con un pueblo que la lloró durante casi una semana, con casi 3.500 millones de personas viendo alrededor del mundo el funeral de la reina Isabel. Y Carlos nunca fue particularmente muy popular, no estaba dentro de los más populares de la familia, pero ahora le toca ser el rey y este es el momento para el cual se ha estado preparando toda su vida. Así que vamos a ver cómo sale eso. En cuanto a tradiciones también, ¿qué podemos esperar del rol de Camila como reina consorte también en este nuevo periodo de reinado en Gran Bretaña? Bueno, a ver, dos cosas. Uno, primero en la coronación. Nosotros no vemos una coronación de una reina consorte desde 1937. Así que vamos a ver algo que no había ocurrido hace mucho tiempo. ¿Ya? Y va a ser una coronación mucho más escueta, mucho más frugal, si tú quieres, que la coronación del rey, porque en el fondo el rey es el jefe de Estado, entonces, su mujer, ¿no? Entonces, por lo tanto, el jefe de Estado es Carlos III y sobre él están los reflectores. Ahora, desde el punto de vista de la labor constitucional que va a tener la reina consorte, bueno, el asunto es relativamente sencillo, es el mismo rol que tiene ahora y es el mismo rol que tenía cuando era duquesa de Cornwall. En el fondo, de ayuda, de representación del monarca, de estar permanentemente ahí siendo consejera y al mismo tiempo también ayudándolo cuando, por ejemplo, el monarca no puede asistir a una determinada función. Bueno, en eso va la reina o también la reina consorte o va también otros miembros de la familia real. Es eso fundamentalmente. Es un rol eminentemente ceremonial, pero que también viste y como te decía, tiene todo este garbo, esta pompa y circunstancia, ¿no es cierto? Los británicos son tan dados, ¿no es cierto? Y que además también de alguna manera llama la atención de todo el mundo. Con respecto a la edad también del rey Carlos III, son 74 años. Bueno, la reina también estuvo mucho tiempo. ¿Qué se puede esperar también del rey Carlos III con respecto a su rol también en Gran Bretaña? Bueno, ahí hay que sacar la bola de cristal, porque Nelson es difícil, es difícil. A ver,
fíjate tú que, a ver, primero desde el punto de vista político, los conservadores están en una situación bastante mala eh, en diversos frentes. Por un lado, por el tema económico y de migración, que es bastante duro en el Reino Unido en estos momentos, que en parte quizá es aún más duro y fuerte producto del Brexit. En estos momentos, el proyecto de los conservadores y los Brexiters, aquellas personas que favorecían el Brexit, que decían que ahora íbamos a hablar de una Gran Bretaña global, no se dieron por la pandemia, no se dieron por las circunstancias políticas que se están viviendo alrededor del mundo, en parte por la guerra en Ucrania. Y por otro lado, también yo te diría que, bueno, está el tema de las elecciones. Tú has visto que pasamos de Liz Truss, perdón, de Boris Johnson a Liz Truss, de Liz Truss a Rishi Sunak, y en ningún momento se ha llamado elección a la población, porque así funciona el régimen constitucional británico. Si tú tienes un partido que tiene mayoría absoluta, no hay nada que hacer, el partido se queda en el poder hasta que haya que llamar a nuevas elecciones de parlamento, que creo que son en 2 años más, 1 año y medio más. Y por lo tanto la oposición está encabritada, ¿no es cierto? Tanto los laboristas como los nacionalistas escoceses, en fin, pasándole la cuenta al gobierno. Sin embargo, dicho eso, la monarquía, como está por encima de ese tipo de discusiones y que da una señal de continuidad, indudablemente es mucho más popular de lo que es actualmente el gobierno del Reino Unido, el jefe de gobierno, ¿no es cierto? Y todo el gabinete. Ahora, lo último, el rey Carlos es un hombre ya de edad más o menos avanzada, tiene 74 años, y a pesar de que goza de buena salud y aparentemente es una persona que es bastante frugal en muchas cosas, en el comer, en el beber, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que los médicos a uno lo persiguen cada vez que tiene que hacerse un examen, a pesar de eso, tiene 74 años, ¿ya? Y yo tengo la impresión, pero esto es una opinión mía, ¿no es cierto? Porque habría que preguntarle a él y ni siquiera lleva casi 1 año de gobierno, no, menos de 1 año. Eh, yo creo que él va a pretender hacer exactamente lo que hizo su madre, es mantenerse en el trono hasta el último día de su vida y que el último día de su vida sea el primer día del reinado de su hijo Guillermo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que va por ahí. Pero nuevamente, el ver cómo se proyecta este reinado, que puede ser más o menos corto, más o menos largo, dependiendo de la perspectiva como lo veamos, está recién empezando esta era Carolina, ¿no es cierto? Y habrá que ver cómo se maneja. Carlos ha tenido siempre buen olfato, a pesar de todas las cosas que se han dicho, en fin, es un hombre que sabe moverse en las aguas de la política, lo ha aprendido a punta de golpes, eso sí, pero finalmente él tiene una concepción del rol monárquico y de la monarquía británica que es más o menos claro y que esperemos que lo haga bien para el beneficio de todo su pueblo. Y finalmente, la monarquía, y tú mismo lo decías, Nelson, está más vigente que nunca y es popular, ¿ya? Ahora, dependerá del mismo monarca hacer que la monarquía siga siendo vigente, o sea, o que demuestre esa vigencia y que siga siendo igual de popular. Perfecto, entonces ya esperando lo que va a ocurrir este fin de semana, en este próximo sábado, con esta coronación del rey Carlos III, conversábamos con Cristóbal García Huidobro, académico, historiador también de la Universidad de Santiago, Universidad Católica. Muchas gracias, Cristóbal. Nelson, que te vaya muy bien. Chao, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Despedimos un nuevo informe de T13. Siga acompañándonos en todas nuestras plataformas. Hasta pronto.